En cada kilómetro hay una historia que rescatar. Kilómetro OVNI con Nando Domínguez y Miguel Ángel Moyano. Es aquí ya. Alcañices. Aquí comienza la aventura de Kilómetro OVNI. Aquí comienza la aventura. ¿Qué nuevas aventuras nos esperan? Vamos a ver. Investigar un caso del año 1971. Ahí no es nada. 55 años más tarde. 55 años más tarde. Aquí vino JJ Benítez a investigar este caso. Un caso mítico en la ufología española. Salió JJ Benítez con Jiménez del Oso en el programa Más Allá. Alcañices es una villa de la provincia de Zamora. Está situado a 807 metros de altitud y tiene unos 1.500 habitantes aproximadamente. Muchos vecinos de esta villa vieron hace pocos años algo realmente extraño. Casualmente, nuestra sección que tenemos es en la revista Más Allá. En la revista Más Allá, 55 años después. Vamos a ver qué nos encontramos hoy. Un saludo. Un saludo, chao. Hola, muy buenas. Aquí Nando Domínguez y... Hola, buenas, Miguel Ángel Moyano. Y bueno, vamos a hacer aquí una entrevista a un testigo de un caso que sucedió mítico, el caso de Alcañices, ¿verdad, Nando? De 1971, 55 años más 55 tarde. años, que ahí se dice pronto. Y bueno, pues hemos venido a recabar información y dar fe que el caso sucedió, desde luego sucedió. Y bueno, lamentablemente mucha gente pues ya ha fallecido, pero sí que recuerdan la Estamos gente... con un vecino que se llama Antonio, ¿no? Antonio Ramos Cañedo. Sí que recuerda a la gente Que recuerda la historia. el caso. Sí. Y nos va a hablar de ello. A ver, y le vamos a hacer una serie de preguntas y una de ellas, por ejemplo, bueno, muchas gracias por también colaborar, ante todo. Vale. Y hacer unas preguntas, una de ellas, por ejemplo, ¿cómo vivió el fenómeno? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es la gente qué lo recuerda de que ha ese hablado? día? ¿Qué recuerda de ese día? Pues recuerdo que esto parecía, parecía una fiesta, de cuando hay una fiesta, casi Del movimiento de gente un de la movimiento calle. como casi la fiesta tradicional que tenemos aquí en Alcañices, ahora el 15 de agosto, como hay en muchos sitios de España, que andaba la gente por aquí, por esta calle, bajando ahí, marchar a ver la finca, por un camino, entonces no había carretera, había hecho una carretera que es la de Portugal, Sí. que ahí está la finca, la villa carretera, unos para arriba, otros para abajo, y vamos a ver, ¿no? Y aquello fue... En muchos años se habló mucho, en muchos años se hablaba mucho de aquello. Sí. Después, pues ya fue de todas las cosas. Va bajando por la intensidad de la vida, porque gente se emigró mucho fuera de aquí, para quedar en el pueblo sin gente, y así, pero se habló mucho. Y Sí, el reportaje salió en... yo Más no- Allá era el programa de Jiménez del Oso, en la prensa en el año 71 también se hizo eco de la noticia. Y vinieron aquí bastantes investigadores a hacer reportajes. Sí, hombre, Gary, JJ Benítez, vamos, el periodista mítico de los ovnis, ya vino aquí a hacer el reportaje y la entrevista. Acosta Noriega, que era un juez de Zamora, vino con la hija a estudiar un poco el caso y fue hacia la zona de las Nogalinas, donde, Nogalinas, donde ahí se veía la zona chamuscada, ¿no? Sí, estuvimos allí, porque me acuerdo que llamaron a mi padre de Alcañices pidiendo que fuera porque el veterinario volvía de un viaje y había visto una luz en el campo. Llegó a Alcañices, avisó a todo el pueblo, fueron todos a verlo y dejó restos. Me acuerdo que fuimos al día siguiente y tenía mi padre una brújula de estas que se pegan con ventosa en los coches. Sí. Y me dice, trae la brújula, marca el norte y anda recto. Y yo marcando el norte, andando recto, y había un trozo de suelo quemado, y al entrar en ese trozo que estaba quemado, la brújula se volvió loca. Dejó de marcar el norte y empezó a dar vueltas. Y mi padre me dijo, sigue recto, sigue recto. Y yo seguí recto, y al salir de la mancha quemada volvió a aparecer el norte. Sí, digamos que como que había un cambio de... Había un campo magnético, un campo que había magnético. dejado en el suelo. Y es que las pajas que
estaban cortadas, pero había 15 o 20 centímetros de paja, se cogía y estaban quemadas solo por un lado. Ya mi padre decía, cuando una paja arde, arde entera, pero no por un lado solo. Eso es que algo candente lo ha aplastado encima y se ha quedado quemado por ese lado. ¿Usted lo llegó a ver, la zona esa chamuscada? ¿Lo llegó a ver esa zona donde ocurrió el incidente? A ver si me entiende. La noche que pasó eso yo no fui. Oscurecer noche. Y toda la gente anduvo y después quedó el orden público pues observando allí lo que fuera. Y yo entonces pues tenía, ya había venido de Alemania, yo estuve 70 en Alemania, 9 meses, me pasé por allí y me fui con un par de amigos que ya nos viven. Y nos fuimos y ya se lo vemos mañana. Entonces, yo a partir de ese año ya me quedé por aquí en el pueblo. Pues nos fuimos a ver el día siguiente, estaba un cacho quemado. Después enseguida seguimos oyendo lo que se llamaban los bares. Sí. Si se hubiesen quemado, sería palabra. Una cosa rara. Y luego había gente que se le paró el coche, a otro el reloj. Pues allí en primer lugar se vio un aparato aproximadamente de una dimensión de unos 5 metros, con unos chorros de 5 chorros, de una dimensión aproximadamente de 40-50 centímetros de diámetro, que estaba marcado allí además. Cada chorro, cada tubo. Estaba marcado ahí además. Pero creo que ustedes llegaron hasta el sitio, usted en una moto y otros además, vecinos. hay que otro chico aquí que también está aquí trabajando, que también está ahí. Sí. ¿Se acercó usted mucho al objeto? A 50 metros aproximadamente. Sí. ¿Y cómo era? Estaba en tierra, ¿no? Era igual que un 600, igual que un 850 aproximadamente. Sí. ¿Y estaba posado en tierra? Estaba aproximadamente así. O sea, sin tocar el suelo. Sin tocarlo. Ya. ¿Y en qué lugar estaba? ¿En la carretera o en el camino o en el campo? En el campo. Allí no hay carretera. ¿Qué va? O sea, es un sembrado, ¿no? Es un sembrado. Ya. ¿Y tenía alguna luz? ¿Tenía algún color? Luces no tenía nada. ¿Daba luz? ¿Daba luminosidad? Luces nada. Tampoco. Y bueno, ¿y qué pasó? Llegó usted hasta allí creyendo que se trataba aquello. Que era un fuego. ¿Un fuego? Claro. ¿Y qué hizo usted? ¿Paró la moto o qué pasó? ¿Qué va? Yo cuando vi el aparato aquel, pues mira, fue cuando bajé a llamar al alcalde de esta gente y bajé para abajo. ¿Para avisarles? Claro. ¿Y subió entonces todo el mundo y qué ocurrió? Que después yo no apareció el aparato. ¿Pero lo vio usted marcharse o...? Hombre, claro que lo vi yo en marcha. Y después estuvimos buscando por un sitio, por otro, y nos vimos negros para encontrar el fuego. Sí. En décima segunda. ¿Lo vio usted despegar el aparato? ¿Qué forma tenía aquello? Más o menos. Igual que un hongo aproximadamente. ¿Como un hongo? Como una seta, vamos. Sí, como un aproximadamente. hongo. Sí. Y lo vio usted despegar y se elevó hacia el cielo, pero muy rápido, muy despacio. ¿Cómo lo hizo? Muy rápido. Muy rápido. Ya. Creo que llevaba usted un reloj que desde entonces no le funciona. Y lo tengo ahí además, se puede comprobar. ¿Qué le pasó al reloj? Pues mire, que se estropeó. Desde ese momento. Hombre, claro, y está estropeado. Ya. Me hablaba usted antes de que sintió usted como si se paralizase al llegar cerca del objeto del aparato, ¿no? ¿Qué fue lo que le ocurrió? La sensación aquella que me entró. ¿Le dio a usted miedo? Sí, claro. ¿Le dio miedo? Hombre, claro. Es decir, ¿se sintió usted raro, paralizado? Hombre, claro. ¿Escuchó ruido como el de un helicóptero o el de un camión? O... Nada, ruido ninguno. ¿Ningún ruido? Nada. ¿Vio usted personas alrededor del objeto? Nada. Nada. ¿Ventanillas tampoco? Nada. ¿Y ese fuego que salía por debajo, cómo era? ¿De qué color? Rojo. ¿Recuerda usted si era parecido a algo que usted conozca, ese objeto? ¿O nunca ha visto algo parecido? Yo nunca he visto un aparato realmente sí. Sí, a ver, ¿cómo era? Era así. O sea, como un hongo. Así. Más por el colado.
Se contaron ciertas cosas, se contaban esas cosas de lo que usted dice de coche, reloj y varias cosas, y la gente pues cogió, pero tuvo unos años, se hablaba mucho de eso. Pues bajando yo de una finca que tenía, aunque tengo a 1 kilómetro de Alcañices, entre noche y día, aproximadamente serían las 8, 8 y media de la tarde, pues en un monte, un alto que hay aquí al salir al pueblo, según se va para Portugal, encima de la aduana, pues vi una iluminación muy grande, una iluminación pues como blanco-azulada, una cosa bastante extensa, y claro, me llamó la atención porque como me parecía que eso no debía ser un fuego, que no había humo ni nada, ni negro, pues cogí con la furgoneta y me subí arriba. Cuando subí arriba, pues cerca del sitio donde había ahí unos árboles, a unos 2 kilómetros, pues la iluminación era mucho más intensa, intensísima. En fin, quedé un poco impresionado y entonces cogí, bajé para el pueblo, avisé inmediatamente aquí al señor alcalde y a varias personas más con objeto de que fueran a ver aquello, que a mí me parecía que era una cosa normal, no sé qué podría ser. Y entonces pues fueron para allá y fui yo, y en el momento que nosotros, se pasó media hora, cuando llegamos allí al sitio un poco antes, la iluminación pues había desaparecido totalmente. Entonces avanzamos un poco más adelante, allí en una finca que calculábamos que sería donde estaba la iluminación, y era una finca de rastrojo, aquello estaba como chamuscado, como quemado, en fin, se dio la circunstancia cuando subimos con 2 o 3 coches, los coches se nos pararon en el motor allí al lado, en esa zona, no sabemos por qué podrá ser, y después ya pues la gente dio en acudir, y unos empezaron a decir que vieron un objeto desde unos montes que venían de un pueblo que se llama Rabanales, que lo vieron en el aire, con luces, en fin, y de ese objeto pues yo lo que puedo decir. Mucho, aquí en Alcañices, bastantes años. Ahora sí, claro, es que no hay nada. Bueno, son muchos años, pero bueno. Lo vienen ustedes a refrescar. Venimos a refrescar la historia. Claro. La historia, Tiene su legado cultural también. No deja de ser algo histórico del pueblo es histórico. y de Zamora también. Claro que es histórico. Sí. Y es un suceso que para mí que no tiene que quedarse en el olvido, y por eso estamos aquí ahora mismo, para recuperar Pues, esa otra historia de Zamora. Salí de Nuez con dirección a San Pedro, y al salir de mi pueblo, pues a 600, 700 metros, pues vi una luz en el ambedero y dije, bueno, pues será un tractor aquello. Entonces tiré unos 200 metros más cuando ya me cercioré de que aquella luz había andado 1 kilómetro o 2. Dije, no, eso no es un tractor, eso es un avión. Entonces seguidamente bajé, me cercioré de que no era un tractor. Dije, pues ese avión viene por la vereda y tiene que pasar por la parte donde el vértice de la vereda, que cruza la carretera. Entonces yo dije, bueno, pues aquí la solución que hay es poner el coche lo que me parezca un poco fuerte y a ver si no siento que se dé un chocazo conmigo, porque a mí me parecía que era una cosa normalmente que iba a pasar por donde yo pasaba. Entonces puse el coche a 60 o así, y al hacer la bajada, cuando subí ya no vi tal luz. Entonces al coger ya el vértice para adelante, ya vi una luz hacia arriba, fuerte. Y dije, no, pues esto es el aparato otra vez, lo que sea. Entonces, seguidamente di el cruce y nada, y venga a dar el cruce. Hasta que llegó un momento que me cortó la luz. Al tirar hacia mí, pues venía fuertemente hacia mí. Al dar el cruce yo, pues parecía que se iba a chocar conmigo, en colisión. Entonces era una fuerte luz, una circunferencia como de 1 metro, como una camilla, así, un color fuerte, tan fuerte que me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente unos instantes. Luego yo dije, bueno, pues ¿esto qué sería? Quedé todo asustado. Entonces salí del coche un poco después y quedó todo alumbrado. Bueno, aquello era una cosa tan fuerte que dejó iluminado todo. Dejó todo iluminado. Y por atrás el aparato pues tenía un piloto rojo. Dije, bueno, pues esto, quien ha podido ver bien esto es el señor Boyano. Cojo
y intento arrancar el coche y no me arrancaba. Estaba sin corriente ninguna. Y bueno, pues pegaré un empujón hasta que allí, como es algo de pendiente ya, y pegué un empujón y ya arrancó el coche para abajo. Allí le llamamos la Urrieta y me llegué a casa al señor Boyano y estaba acostado. O sea que no sé qué le había pasado. Casi siempre suele estar hasta las 2 de la mañana o la 1 y aquella noche pues no. Luego llegué al Cañices y se lo conté a mi pariente y le digo, coño, me ha pasado esto. He venido un poco tarde por este caso y todo. Hombre, pues eso son cosas que sí, pero ya se ha oído algo de platillos volantes o líos de eso. Yo en esa cosa no pensaba nunca, claro. Bueno, estamos aquí con Monse, otra vecina de Alcañices, pero que vivió el suceso en Zamora. Sí, y bueno, nos gustaría que nos relatase un poco qué es lo que sucedió en la época, cómo lo vivió usted y bueno, cómo fue el caso, un poco así. Pues se lo contaron, yo estaba viviendo en Zamora, pero toda la gente lo contó y cuando vine al pueblo, pues nada, o sea, fue un revuelo total. Allí acudió la Guardia Civil, la policía, porque un señor, un vecino, que había visto un ovni, sí, que vio un platillo volante, o sea, un volador, algo, que era pues un ovni. Y nada, se quemó un poco de terreno y bueno, y eso fue real. La gente acudió, la policía, la Guardia Civil, todo el pueblo todo el pueblo subió allá arriba. Yo estaba en Zamora, pero me lo contaron mi familia, y bueno, que la gente sabe, y algo sucedió, puesto que sí, tuvo mucho revuelo en la zona mucho revuelo en la zona, y sí, que duró bastante tiempo. Duró mucho tiempo aquello de que sí, que no, pero que algo pasó porque se quemó, no era aquello que estaba por allí quemado. Algo había habido y el señor nos iba a inventar una tontería y lo vio más de un señor. ¿Quién era? El veterinario. El veterinario que fue uno de los principales testigos. Sí, principal testigo, y luego hubo alguien más testigo, pero yo no sé quién eran las personas. Pero claro, es que eso fue real y algo pasó. ¿Usted conocía al juez Acosta de Zamora o no? No recuerdo. ¿Y ha escuchado alguna vez hablar más de casos ovnis, así, algún avistamiento? Yo aquí en Alcañices no, pero bueno, sí siempre se ha oído cosas, que algo hay, y bueno, yo creo que algo tiene que ver, porque la gente no se inventa, y el señor era un señor que estaba cabal, que nada de... ¿En serio? En serio, aquello fue real. Lo que parece ser que vinieron muchos investigadores a investigar, uno de ellos JJ Benítez, Jiménez del Oso, que ya eran unos primeros, investigadores de ufología de España. ¿Y usted recuerda el verles estar con ellos, el que estuvieron investigando? Yo no lo recuerdo yo porque no estaba ahí, pero sí que lo sé por la familia, por amigas que sí, que se vinieron a investigar eso. Bastantes veces vinieron por aquí. Sí, eso fue real y lo investigaron. Y el sitio parece ser que es una zona que se llama aquí Las Nogalinas, ¿no? Las Nogalinas. Está aquí arriba. Correcto. ¿Y usted lo llegó a presenciar en lo que es lo quemado? Yo cuando vine de Zamora, pues que vine a lo mejor pues en aquella semana, que veníamos los fines de semana, pues sí que lo vi, aquello estaba quemado. Y allí subí con más amigas y estaba aquello quemado. O sea, que aquello no se quemaba así porque así. Y que eso tuvo que ser real, pues sí. ¿Qué vio? ¿Como una zona quemada? Sí, quemado como un corro, un cerco, sí. ¿Y los árboles Árboles algo chamuscaos, o sea que sí, eso me acuerdo perfectamente. Sí. También los testigos reportan también que vieron un objeto, una luz, con un objeto y con unas lenguas, como si fuesen unas lenguas de fuego, ¿no? O de luz, ¿no? ¿Usted le comentaron algo sobre eso? Tal como le describieron el objeto como había sido. Más o menos, así como lo has contado, sí, que era que sí, que vieron una luz, como una luz que viene volando, como claro, y que se quemó aquello. Y aquello fue una luz. También parece, Fernando, que hubo también varios sucesos muy enigmáticos, ¿no? Como que, por ejemplo, un reloj que dejó de funcionar, ¿no? O un vehículo que no arrancaba. El reloj de la persona que trabajaba en la mina dejó de funcionar, que él comentaba que se había parado y lo guardó. Sí, esos fueron comentarios que... Lo comentaron. Coches y lo comentaron, sí. Que si a uno se le había parado el coche allí, los comentarios eso fueron. Pero eso no lo sé, pero lo que sí vi que estaba quemado y que hubo ese revuelo de, bueno, toda la gente, todo el pueblo estuvo la historia, pues varios días. La gente, todo era lo que se comentaba en el pueblo. Marisol Acosta, que era la hija del juez, es la que estuvo en el lugar con una brújula, y en ese momento, al entrar dentro del círculo quemado, la brújula se volvía loca. Y a la hora de salir de la zona quemada, la brújula volvía a apuntar hacia el norte, que es otro de los detalles curiosos de algo contaron, sí, entonces, sí, contaron varias cosas y todo eso fue real y ocurrió y
Y la historia fue así y algo pasó, porque ese revuelo no... El señor, el veterinario, era una persona seria, formal, y no se iba a inventar semejante cosa. Además que alguien más lo vio. Sí, el taxista de Nos Aliste también. Sí, creo que, o sea, que sí, algo pasó y así fue. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, la verdad, por la información. Vamos, es un placer que después de tantos años recoger este caso, porque es un caso mítico de la ufología española, ¿verdad, pues Nando? O sea que, sí, ocurrió en Alcañices y fue cierto. Ocurrió. Sí, totalmente eso es cierto, todo lo que he dicho y lo que contaron. Bueno, pues muchas gracias, Nada. Placer. Apenas una luz, escasos indicios que pueden permitirnos difícilmente hablar de un caso de ovnis. Sin embargo, no fue únicamente el veterinario de Alcañices el único testigo. Hubo otros muchos más y otras muchas más personas que vieron las cosas con bastante más claridad que el veterinario. Pues volví el chisme ese que me parecía una cosa rara como fuego, parecido a un volcán con unos cuantos colores, pero todos encarnados. ¿Lo vio a mucha distancia? Pues de la distancia que lo vieron ellos a la que estaba yo, hay 4 kilómetros. Sí. ¿Y qué forma tenía? Pues tenía una cosa como fuego, como si estuviera ardiendo una cosa, pero sin echar humo. ¿Y tenía varios colores, me decía? Bueno, lo menos 5 o 6 colores tenía, pero todos sobre lo encarnado. Y otros vivos, así más contra lo vivo, pero todos como sin humo. Una cosa como ardiendo, pero sin humo. ¿Le pareció a usted algo raro, algo extraño? Yo nunca lo había visto, como no me parece raro. Raro, y además la figura que hacía, que además daba mucho resplandor. Para verlo yo desde la vaguada de Matañanes hasta que subía al alto, ya se veía un resplandor como si fuera una luna cuando va a salir, que viene una vaguada y aparece de frente, una cosa así. ¿Por dónde cree usted que estaba? Pues yo primeramente creí que estaba allá para cerca del Villarino, tras de la sierra, que hay una sierra muy larga. Después me parecía que estaba en un sitio que se llama Carragaza. Después parece que se acercaba más, hasta que llegué y ya me encontré con el veterinario y dije, si hay para allí un chisme que yo no sé qué rayos es. Cuando cogieron el camino y fueron allá, ya había desaparecido según ellos cuando llegaron. ¿Vio usted que se acercaba o que...? No, que se acercaba, no, que me parecía que estaba más distante. Cuando yo venía andando, se venía acercando sobre acá. Pero yo después, como me bajé para aquí, para la era, ya lo perdí de vista. Y creo que algunos días después lo vieron Lo desde... vimos en el Cerro de Meñanes, lo vieron los de allá porque los llamé a propósito porque decían que era un cuento. Lo vieron los de Rabanales y los de Ufones que salieron, al punto de oscurecer también. Pero otro no sé qué día fue aquel día. ¿Y cómo era aquello que vio? De la misma forma. ¿Qué forma tenía? La misma que ese. Como 4 o 5 picos, como si fuera un altar, unos más altos y otros más bajos, todos en el mismo color de fuego. Bueno, continuando con la historia. Nos comentabas que... Sí, le comentaba que aquí al compañero, que el día siguiente subí yo, que el día no subí, me enteré todo igual más o menos, pero vamos, sabía dónde es la pica, que la vais a saber ahora vosotros, que lo voy a decir yo. Y subí y eso, estaba el orden público por allí, las parejas de tal, los que le ordenaran sus mandos ir para allí, allí estaba. ¿A dónde va a hacer? Pues mire, venía con la cosa de ver eso, si no se puede, no voy. Dijo, sí, se puede. Se puede. ¿Puede? Me dejaron pasar. La Guardia Civil y la policía estaba también, o de la aduana. Cuando yo fui estaba solo una pareja de Guardia Civil, una o dos. Al principio, porque venía gente de otros sitios, de otros pueblos, venía por allí. Y supongamos que hizo un informe la Guardia Civil. Desde luego, eso está claro. Tiene que tenerlo. Tiene que dar fe de que se sucedió, porque es un movimiento de la Guardia Civil. Sí, seguramente que tiene que haber cosas hechas donde sean. Pero claro, como esto se agotó, porque no... Si esta, por ejemplo, este interview que están haciendo ustedes ahora, se hace 20 años, así de gente todavía. Claro. Pero es que son 55 años para hacer la memoria de la historia. Es que yo le voy a decir de los más jóvenes del pueblo. Que soy el mayor de... Ya le digo que soy el jefe. ¿Cuántos años tenía en aquella época? Pues tenía... más o menos. Tenía 30 y pico. 31, 32. ¿Y el día que sucedió eso que vio usted de la Guardia Civil, qué fue? ¿Al día siguiente del suceso o a los días posteriores? No, eso yo estuve lo más tardar, no creo que pasara, me parece que fue el siguiente o el tercero, más nada. O sea, pero que había una pareja dando fe ahí, vigilando el lugar. Sí, aquello se vigiló. Muy interesante eso. Sí, 2 o 3 días se vigiló. Después ya iba la... Porque siempre venía gente y después los domingos. La gente cuando iba
Unos creían, otros no, que serían todas estas Venía comentarios. gente de fuera también. Sí, venían, ya se movían los coches un poquito, la gente que tenía coche. Pues al Cañice, vamos a que Sí, vea, a comer, ver. A ver, comer dónde y a ver la aquello. aterrizaje. Una romería. Y yo me acuerdo porque tengo una finca allí que nada. Y veía siempre movimiento de gente. de subir. coches. Ostras, Unos meses, no unos días, ¿eh? joder. Que los domingos venía mucha gente a ver lo de Loni y a Cañices. Sí, sí. Claro, en aquella época salió en la prensa y la tele todavía no había salido, creo. La tele no, porque bueno, el reportaje que hicieron, el programa Más Allá, Jiménez del Oso, fue en 1977. O sea, Sí, fueron años más tarde. Luego 6 años más tarde. Sí, porque cuando empezó aquí la televisión. Ya hace Sí. muchos años que En el empezó. 77, sí. 77. Empezó. Bueno, no es que empezase, pero bueno, se hizo un reportaje, Se hizo un reportaje más muy allá. extenso sobre el caso, Sí. Así que era que ya- a nivel nacional, Sí, sí. Sobre todo vino aquí en tal ufólogo tan famoso como JJ Benítez, ya reportando el caso y haciendo entrevista a los Pues testigos. eso, aquella época era muy famosa Cañices. Sí, sí, Unos sí, años, muchos años. Hubo, Súper conocido, es verdad. empezaban aquí, tenía 2 hoteles o 3 buenos que hay ahí. Uno ya ahora mismo no funciona más que unos buenos que están haciendo. Mm. Pero estos estaban ya funcionando en aquellos años. Me vino alguien que Dios. Y todas las pensiones y la gente. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se hizo tan famoso? ¿Por qué se reportó tanto el caso de Alcañices, del fenómeno OVNI? ¿Cómo salió a la luz y se hizo tan famoso? ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué se hizo? ¿Recuerda la primera vez ¿Recuerda que la primera salió vez que salió o por qué en se hizo algún tan Y famoso? no, es que yo vaya de medio, no estaba yo en aquellos tiempos, no estaba yo, no como ahora que miras. Yo tengo constancia del año 71 de la nota de prensa, vamos, del Sí, sí, periódico Lo sí. Único. No sé si a partir de Se ahí... hizo súper famoso, bueno, fue juez- viral. Vamos, el juez Acosta, si no me equivoco, gracias al veterinario de Aliste, sería por eso. llamó al juez y el juez de Zamora es el que movió un poco los hilos de toda esta historia. Sería Esa- por eso. En realidad esa es la historia de pertenecer al juez Acosta, sería por eso. no a JJ Benítez. Eso es. Sí, pero Y se bueno, enterase Es luego que JJ. absorbió un poco el protagonismo. Eso tuvo, el primer movimiento que le mandó fue el veterinario, porque este señor tenía una propiedad allí Ah, y coincidió estar allí. interesantísimo. De los primeros que fueron, de la gente, de los primeros que fueron por allí. Y ese fue el que, claro, aparte de eso, movilizó un poco movilizó la cosa, después ya vino iría, pues, y si irían de eso, pues empezó el orden público a acompañar, pues si había algún barullo, y después empezaron los comentarios que se oían aquí. Cuando tuve conocimiento de la aparición de este objeto extraño en Alcañices, puesto que yo soy de esta localidad, pues me desplacé de Zamora, donde tengo mi residencia, aquí. Claro, al llegar a Alcañices me hablaron de todo este jaleo de la aparición del extraño objeto. Subí al lugar y a la cortina donde se hablaba de que había hecho la aparición, y claro, inmediatamente observé que en la cortina esta, que había estado sembrada de cereales y estaba de rastrojo, que en el rastrojo había unos corros quemados, no uniformes, no eran todos del mismo diámetro ni la misma... Bueno, y observé después con mayor detalle que las ramas, especialmente de esto que se llama zarzas, lo observé con mucho detalle, que es que las ramas, las hojas que en aquella fecha estaban verdes, en la parte superior estaban chamuscadas, como si con un soplete le hubieran pasado ligeramente, y en la parte inferior de las hojas estaban verdes. Lo que hacía suponer es que el chamuscado de aquellas hojas no se hubiera producido de ninguna forma por el quemado del rastrojo, sino porque algo, por lo que fuera, algo les había puesto en esa tesitura de chamuscar. Eso, las hojas de las zarzas. En cuanto a las hojas de estos árboles que se llaman robles, observé también, hasta la altura que yo pude observar, que de la parte inferior seguían verdes y la parte superior las había muy chamuscadas. Y luego había, de arriba abajo en los árboles, donde no pude apreciar con mucho detalle porque no me subía ninguno, es que había algunos que estaban muy quemados, de arriba abajo, no de abajo arriba. Esto es todo lo que yo pude apreciar en todo lo que es la cortina esta, donde estamos haciendo este momento, ¿verdad? En esta parte, es decir, en los 4 puntos cardinales observé que había chamuscado todo eso, y eso, lógicamente, no se pudo producir por quemar el rastrojo, porque si se hubiera quemado el rastrojo intencionadamente, lo lógico es que las hojas de esas zarzas se hubieran chamuscado en la parte inferior, es decir, la llama hubiera subido de abajo para arriba,
y la parte inferior estaría ahumada o quemada y la parte superior estaría verde. Y como aquí daba la circunstancia de lo contrario, pues por eso había que suponer que una cosa extraña había producido ese fenómeno. Pues esto lo quemó el de la finca, no, pero yo pude comprobar en mis pequeños conocimientos que no lo quemó el de la finca. Porque la zona estaba chamuscada, incluso las copas de los en árboles. distinto, exactamente. Y estaban distintos. Se quemó por un lado, cayó, ahí se metía el palio un poco, aquí, y las llamas y desaparecieron y oyeron. Yo oí todas esas cosas. Al verlas, otra vez preguntando, al ver las llamas, eso calcinado, ¿le pareció raro? O sea, eso sí que estaba como una forma muy rara calcinada. Sí, extraña. Hombre, o sea, claro sé que- que le extrañó que Sí, estaba pues, muy... Sí, porque mucha gente aún no lo creía. Porque lo que pasa es que cuando hay una publicidad de estas, unos sí, otros no. Sí, Cada sí. uno opina a su manera. Pero que sí, nada, ellos no iban a quemar la finca. No, la finca no. Sí, además, encima allí, de aquella forma no la quemaban. Aquello coincidió allí porque encima después, que la llama, yo para mí, en los conocimientos que tengo y los pocos, aquello fue una cosa rara, ¿eh? Porque fue que lo fue. Porque los árboles se quemaron arriba. Ah, usted lo vio, usted vio que los yo- árboles chamuscados arriba, las hojas. Sí, hombre, yo lo vi Interesante. chamuscados. Sí. Y la llama, que era un pequeño rastrojo, que sería de esto, más o menos. Muy pequeña, porque no se hizo un fuego como grande. Por igual, no se hizo un fuego por solo igual. parte, ¿no? Parte Sí. del rastrojo, nada más. No el rastrojo Nada. entero. En unos sitios todo y en otros se ha borrado. Un poquito. Eso es muy extraño. Fue muy raro, hombre. Lo que pasa es que ahora se ha acabado. Pues mira, Olga, porque hacen ustedes me hacen este interview, que no sé si se puede decir así, ¿no? Sí, hombre, sí, como sea, sí. Pues nos gustaría que nos llevases al Sí, lugar de... sería súper interesante. Bueno, pues vamos a aprovechar. vamos hacia Sí, allí vamos. ahora que nos enseñe el lugar. A ver, que va a ser muy llamativo, la verdad. Pues mirad, Bueno, sí, vale, pues, nada. Muy bien. así lo veis y ya Sí, sí, sí. Bueno, pero aquí todavía estamos bastante bien, tenemos prácticamente todo. Entonces, la zona esta de aquí es como, hay como una especie de vaquería, ¿no? Me comentas. Ahí arriba son vamos a la izquierda y los tres que quedan, solo quedan tres. Sí, sí. Cuando yo era pequeño que éramos 70, 80, 90. Qué bueno. 100 y pico cuando era yo niño. Después quedamos y ya ahora últimamente yo llevo jubilado 23 años porque tuve un problema de desprendimiento de retina. Vaya, Ah, yo también. Y También lo he tenido. no, pero yo tenía perdido un ojo, que lo caminaba haciendo una tontería de las bobadas. Mira, a la izquierda esto, todos son estos. Yo tuve- David el alcalde de aquí, otros ganaderos de ovejas, otros son rico de aquí de Gallita, Sí. otros dos son de mi pariente nave. Y yo, estas son, a esta finca venía. Esto es mío, para más. Y ahora nos vamos ahí, despacio, al parque que si quieres. ¿La zona es esta o...? No, la finca es esa, es la derecha. Ahí la finca es la derecha. ¿Pero tiro para continuación o me toca aquí? Bueno, pero vamos a ver, un momento ahí. Nos acercamos con el coche. ¿No? No, pues entonces tenías que tirar para allá. Venga, vamos a dar Tira la para vuelta. allá. Nos acercamos con el coche mejor. Bueno, sí, nada, aquí mucho, siendo un poquito olvidado, os digo yo desde fuera. Claro, que aquí no se puede aparcar. No, Vale, mira, vale. mira, esta es la finca. Vale, pues vamos a... Aquí a la orilla. Sí. Ahí está la finca. Vale, voy a dar la vuelta y vamos a aparcar ahí un momento. Ocurrió ahí en la No nos orilla, cuesta justo. nada. Bueno, pues estamos aquí en el lugar del suceso que... Un lujazo. Un lujazo que nos ha traído aquí el testigo. Antonio Ramos Cañedo, Antonio Ramos. natural y vivido aquí toda la vida. Y una persona que le gusta mucho la historia. La sí. historia me gusta también. la historia, Sí. sí, 80 Y bueno, otro año que tengo, me nos gusta la ha historia. traído a la zona. Al mismo a la zona. sitio. Vamos a ver qué nos voy aquí. Y vamos a dar fe que pues esto fue en 1971, que sucedió el famoso caso, que fue esta zona de aquí, chamuscada. Sí, chamuscada. Sí. Cuéntanos un poco así, ¿qué sucedió en los árboles, la forma como se quemó Claro, todo? hay que recordar que el árbol ha crecido después de 55 años. Ah, bueno, los árboles entonces eran lo que, bueno, ya no son grandísimos ahora. Pues quedó la hoja, pues, de algo que pasó, que no fue de abajo. Sí. Porque el calor de abajo, yo sabía de que pasé un poco viendo cuenta que no subió, no elevaba para arriba, porque hay cortes de aire en la naturaleza, en el espacio, y no subió. Algo pasó que algo vino. Se incendió de una manera muy extraña. Ya os digo, es que hubo una cantidad de habladurías, que si la de la finca la quemaba para darle el amor otra vez. Entonces estaba quemada la copa de los árboles. Tostada. Tostada. Sí, ¿Y tostada. la zona inferior no?
Y la madera de lo que fue la piel no. Sí. No le hizo nada. La corteza del árbol no era. Era muy pequeño, que ya no sé cómo se antes. Joder, pues, pero bueno, vamos, es el mismo sitio y son los mismos árboles. Los mismos árboles. O sea, fue en el suelo una explanada muy pequeña, que digamos que es esta la que fue chamuscada, y digamos la copa alta de los árboles. Sí, y luego ya el tronco ya no. Alta y baja, pero el dañar de los árboles no dañó nada. Sí. luego la carretera seguía estando ahí el camino. No existía carretera. ¿Era camino? Era un camino, una pista forestal mala. No, ¿De tráfico o no? No, pero la gente era una pista forestal. Después se ha hecho la carretera que va ahí a Portugal. Y claro, venía por ahí un camino con cuidado. Un camino ya no era camino de vacas, era camino de tractores y un poquito preparado. Y la gente empezó a venir por aquí, pero mucho. Aquí se generó un turismo turismo de la gente de la gente de una romería, ¿no? A observar el fenómeno que era tan famoso en la zona. Vino mucha gente aquí, por aquí, aparecía de unos sitios y de otros, que ya no había los coches que hay hoy, pero ya había muchos coches. Ya ese año empezaba ya a haber vida. Y luego, explícame qué zona estaba quemada, que recuerdes así. Pues que yo no la recuerdo más o menos. Más o menos. Por ahí un poquito, que empezaba de aquí para allá. Sí. Y de aquí salía muy poco para aquí, que por eso los árboles estaban chamuscados hasta afuera. De arriba para abajo. Sí, eso fue de arriba. Eso vino lo que vino de arriba. Y las gajas, nada. Eso fue una chamusquina leve. Muy leve. De algo especial. Sí, algo diferente. Incluso se decía que incluso las pajitas y todo esto que estaban por un lado quemadas y por el otro no. Y en el mismo sitio. En el mismo lugar. En el mismo sitio del trozo que fue, que pues, ya no. Tampoco no esperaba yo de que yo lo comprendemos. Esto porque yo no. Porque hace años se ve que esto no ha venido gente porque aquí cuando se cuenta, yo lo estoy contando a vosotros, porque he venido a esto. Cuando se cuenta alguna cosa, la gente es algo incrédula ya. Sí. Porque cuando tienes una duda que no lo vistes, ya no tienes credibilidad casi. A ver si me entiendes. Es que es así. Sí. Ya todos, oye, yo decía que me dijeron. No, yo os digo lo que pasó. Que lo viví. Lo viviste, efectivamente. Y hablaste con testigos también de la zona, con los testigos del suceso. Los testigos del suceso, sí. Sí, hablé con algunos, pero la gente uno no creía. Dijo, es que esto era... Ellos te lo contaban tal cual, ¿no? Tal cual había sucedido. El veterinario... No, bueno, es que eso es que esa gente lo vivió ellos. Y tenían la misma versión que yo, que eso pasó algo raro. Porque cuando viene Salvateria, si no eres bobo, y tú ves que así aquí se ha hecho una te das cuenta del fenómeno. Si no tienes... No, se quemó de abajo. ¿Hacía tiempo que no subías aquí, a este lugar? No, bueno, por esa carretera... Sí, pero aquí al lugar exacto que se ha quemado... Pues, si os digo que a lo mejor hace un año entraba yo aquí a esta finca. No, pero sí, paso mucho por aquí. Para nosotros es muy importante. Porque os voy a decir por qué paso. Yo no soy aficionado a las setas ni mucho. Pero aquí se dan algo de setas. En esta carretera. Y a la orilla de estos árboles, cuando las setas se hacen del abono, pues vengo alguna vez, pero ahora ya me he dedicado últimamente, casi no vengo. Pero vamos, que las hago sí para comer. Y no solo este año he venido, el año pasado, con una hermana que tengo, está también, somos 4 chicas y yo, y vive en Ávila. Que se murió mi cuñado que pasó el año pasado y fue con la hija y que tiene una hija allí. Y era que las conocía. Y yo, como no las conozco bien, por miedo. Tengo miedo a que... Entonces, cuando tengo que encontrar alguna por ahí, que ando mucho por ahí con el perrín. Pero cuando pasas por aquí siempre te acuerdas de eso. Sí, hombre, claro, a mí no se me ha olvidado. Queda en el inconsciente para toda la vida, ¿no? Que fue una cosa ya que marca para toda la vida. Una cosa que te acompaña mientras viva. Sí. Pero ahora, como no quedo más que yo, es que no quedo más que yo. Y fue tan mítico, bueno, años después del suceso, aquí vino un tal JJ Benítez, uno de los mayores ufólogos de España, por hacer un reportaje donde estamos ahora mismo, muy importante. ¿Cuánto más vendrían? Con más allá de ¿Cuánto más vendrían? Porque yo vi mucha gente por aquí y no sabía quiénes eran, pero yo sabía que venían a esto. Pero yo desde la finca esa mía, que vengo ahí todos los días, hasta 2 veces unos días, ya estuve esta mañana. Porque tengo que estar un poquito de energías, y me voy a ir a un gimnasio porque me mantengo
Yo vengo a acompañar, cada uno tiene sus formas. Y yo esta mañana estuve ahí. Un caso. Cuando me encontraron ahora que tocaba, regresaba de ahí. Y aquí, pues sí, estos últimos años siempre por ahí. Y me acuerdo, joder, que me acuerdo. Pero casi, Un caso, pero es que cuando un caso vuelvo, renombrado, pero vamos. es que cuando vuelvo la vista atrás, digo, Antonio, pues eso quedas tú, majo. Solo queda usted, qué bueno. Vaya, entonces, interesante, de verdad. Está el padre del chico que nos acompañó, Sebas. Y el otro que venía era Tino y Sebas, que fueron los dos que vino ahí. Los testigos. El padre este es primo carnal mío, pero está en la residencia. No sé cómo andará, yo creo que anda bien mentalmente, ¿eh? Pero que ya es fácil que a lo mejor no, que ese también sabe bastante, pero yo creo que todos los testigos presenciales sí, han fallecido. Han fallecido. Bueno, solo queda usted como legado de lo que sucedió. Y cómo 55 años más tarde podamos hablar con alguien aquí en que lo haya vivido de esa manera. Que lo haya vivido y que lo ha vivido en todo. Y que lo he visto y que lo pisamos en compañía vuestra hoy. Sí, esto que no quede en el olvido. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, pues traernos al lugar de susodicho. Pues el día del aterrizaje de Alcañices, yo recibí aviso a las 8 de la mañana que me llamaron por teléfono desde Alcañices para decirme que allí estaban las huellas de un artefacto que probablemente había aterrizado y después se había ido. Inmediatamente cogí el coche, salí para Alcañices, llegué al pueblo un poco desorientado porque no sabía dónde había sido el lugar del aterrizaje. A la entrada me encontré a un agente de la autoridad y le pregunté por el lugar del aterrizaje. Me contestó con una sonrisa que estaba cerca de la aduana, con lo cual ya me encaminé yo directamente a la aduana y por un camino que hay allí llegué hasta las proximidades de eso, del lugar del aterrizaje. Examiné aquello, efectivamente, allí existían unas huellas, unas quemaduras que no sabíamos cómo habían sido producidas. Las quemaduras que están en esta fotografía, se ven aquí unos amplios círculos y en distintos sitios. Y estos árboles que están aquí en el fondo, según me dijeron después, porque yo en aquel momento no lo vi, también presentaban quemaduras. Usted, perdón, don Federico, usted vio perfectamente las quemaduras en el rastro. Sí, desde luego eran quemaduras y además no eran unas quemaduras de incendio, sino probablemente por haber sometido a aquellos lugares a una gran caloría. La prueba estaba en que había algunas pajas del rastrojo que estaban quemadas longitudinalmente, por un solo lado. Luego quedaba la otra paja sin quemar. Yo recogí algunas de ellas porque eso era una cosa muy curiosa, porque cuando arde una cosa tan pequeña como es una paja, lo justo es que arda toda. No se puede hacer una división entre una parte que estaba completamente tostada y otra parte que estaba sin arder y que no había sido sometido al calor. De modo, esto había sido sometido a un gran calor y por eso se había quemado. Había varias franjas. Había detalles curiosos también, como el que presenta esta otra fotografía, en el que existían lugares donde, habiendo pajas muy largas al lado de donde estaban las quemaduras, estas no estaban quemadas. En un incendio no se puede hacer esta división entre cosas que son tan frágiles al fuego como es la paja. Había también el detalle que había manifestado el veterinario de que la luz que se veía cuando él se aproximaba era una luz blanca, muy luminosa, pero una luz blanca. Los rastrojos no arden nunca con luz blanca. Los rastrojos arden siempre, generalmente, con una luz rojiza y amarillenta. Estamos hartos de verlos quemar los rastrojos aquí porque en el verano sucede con bastante frecuencia. Otro de los detalles que observé yo allí, en prevención, dada el gran número de centrales de energía eléctrica que están por las proximidades, era ver si por allí pasaban conductores de alta tensión.
examiné bien los terrenos y además en una panorámica que me parece que obtuvo Televisión, no se encuentra en las proximidades ningún cable de alta tensión. Por lo tanto, era muy difícil que se hubiera producido un plasma y fuera ese plasma el causante incluso del incendio y de la luminosidad. En vista de esto, pues, yo examiné a algunos testigos, como fueron el veterinario, persona de toda confianza, que era el que había visto el incendio, un carnicero también que se aproximaba por otro camino distinto, en un caballo, también había divisado la luminosidad que estaba en Alcañices, y muchos testigos que acudieron allí. Unos decían que lo habían visto, otros que no, otros que si estaba caliente el suelo, otros que si se le habían parado los motores de los coches. En fin, allí había habido una perturbación, eso era indudable. A mí me parece que la gente pues decía la verdad, porque no tenían por qué inventar una historia de esto. Es más, yo después traté de averiguar si el incendio había sido producido por algún hombre, y encontré que nadie, y en un pueblo de 1500 habitantes, que tiene guardia civil, que tiene policía, por ser un puesto fronterizo, era una cosa muy fácil averiguar quién había sido el autor del incendio. El autor no apareció, el incendio está allí. Hay unos testigos que declaran que lo han visto allí, una cosa rara. Por lo tanto, para mí fue indudablemente un caso de aterrizaje de un ovni. Bueno, pues seguimos aquí en el lugar del suceso. Aquí estamos en el lugar del suceso, un suceso que sucedió en 1971, un caso mítico de la ufología española. Fue muy renombrado en aquella época, vinieron muchos investigadores. Investigadores como el juez Federico Acosta Noriega, como JJ Benítez, Jiménez del Oso, reportó aquí un reportaje en Televisión Española y nos encontramos concretamente donde sucedió el encuentro, ¿no? Cuenta, Nando. Quiero decir un detalle, yo ahora mismo tengo en mis manos una brújula. Ojalá esa brújula sucediese como ocurrió a Federico Acosta y a su hija, que se encontraban en esta zona exactamente, y la hija entró en la zona chamuscada. ¿Concretamente esta? Concretamente en este lugar, que es lo bonito de estar en el punto exacto donde ocurrió todo. Estuvo con la brújula y esa brújula empezó a dar vueltas dentro de la zona quemada. Salía de la zona quemada y la brújula volvía a encontrar el norte. O a lo mejor quizá un tipo de radiación, a lo mejor. Algo de radiación que pudo dejar aquí el objeto en aquella época, alteración de campos magnéticos. Hoy la radiación, casualmente tenemos aquí otro aparato de radiación y nos marca 15, que bueno, pues 55 años después no hay rastro de ese. El testigo es el árbol. El testigo es el árbol, que era un árbol muy pequeñito, y lo más llamativo del caso es que cuando sucedió el evento o el suceso en cuestión, la luz o lo que fuese quemó las copas del árbol y lo que es este suelo, este rastrojo de aquí lo quemó, y el tallo del árbol estaba intacto, toda la zona, e incluso decían los lugareños que incluso este tipo de zarzas y de pajitas, porque esto sucedió en septiembre de 1971, se había quemado por un lado y por el otro no. O incluso la parte de arriba. Muy curioso. Y la parte de abajo estaba intacta también. Exacto, eso es muy curioso. O rastrojos que había alrededor del fuego ya no estaban quemados ni nada. Pero un fuego no era normal. Y esto tenía pinta de ser en un momento de que estaba todo seco. Todo no es como ahora que está todo ya más limpio y tal. Pero que nos han confirmado varias personas que aquí ocurrió algo. Se hizo varias visitas de muchísima gente que se acercaba a Alcañices, al lugar del suceso. Parecía una romería, nos decían. Parecía una romería. Incluso cuenta lo de los agentes de la Guardia Civil que estuvieron aquí vigilando durante varios días la afluencia de gente. 3 días, que sepamos, incluso posiblemente podía haber alguno más. 3 días, según este testigo, que se acercaba al lugar del suceso a indagar, a ver la curiosidad de qué había pasado aquí
y que le pararon el alto que él dónde iba, ¿no? Sí. Así que estuviese aquí la Guardia en esa época Sería por algo. sería por algo. Posiblemente quedará un archivo, un documento, molaría muchísimo que ese documento saliese a la luz hoy en día. Sí. Difícil de encontrarlo porque el antiguo cuartel está derruido, hicieron otro edificio, pero yo lo dejo ahí, que ojalá algún día ese documento salga a la luz. Sí. De hecho, tenemos un documento donde se muestra la foto de aquella época, en 1971, justo aquí en este sitio, y justo 55 años aquí, estamos en el mismo sitio. Es increíble. Y volver al JJ lugar. Benítez, ¿verdad? Nuestro ufólogo más mítico, estuvo De aquí. España. Que bueno, yo creo que sería incluso buena idea a lo mejor reportarle ahora mismo donde estamos y darle la información del lugar y que él acordase del evento, ¿no? Sí, sí. 55 años más tarde la historia sigue siendo muy viva por la gente de Alcañices, sobre todo. Así que bueno. Seguimos investigando y seguimos documentándonos, sacando historias, testigos nuevos, recopilando esa historia antigua y esa ufología rural que tanto queda nos mucho que gusta. hablar. Y tanto que hablar que tanto nos gusta. Y más casos que tenemos que sacar, muy Ahí está. impactantes. Así que bueno, pues un saludo y hasta la próxima. Un abrazo Gracias, un muy fuerte. abrazo. Chao, chicos. Hasta luego. Chao. Dale. Investigación de campo, ufología rural, testigos, encuentros con lo desconocido. En cada kilómetro, una historia que rescatar. Bienvenidos a Kilómetro OVNI, con Nando Domínguez y Miguel Ángel Moyano.